Buenos días, hermanos. Es una bendición poder reunirnos hoy para alabar y sobre todo agradarle a Dios. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Pidamos a nuestro pastor que nos dirija en oración para iniciar nuestro culto. Qué privilegio estar juntos nuevamente en esta ocasión. Estamos con toda seguridad dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios, pero necesitamos pedir su bendición, necesitamos pedirle al Señor que se agrade de lo que hemos de hacer. Así que vamos a hacerlo en oración y le ruego que allá en su lugar, en su hogar también, incline su rostro para que pidamos esta intervención del Señor en medio de cada familia y en medio de la congregación. Padre, te agradecemos este hermoso privilegio de estar juntos. Venimos, Señor, delante de ti porque nuestro corazón se siente agradecido. Estamos, Señor, viendo día tras día tu intervención preciosa en nuestras vidas. Y queremos, Señor, agradecerte por lo que tú haces a nuestro favor. Nos has guardado de tantos peligros, nos has dado salud, has sostenido nuestras vidas y hoy venimos para tributarte alabanza y adoración. Acepta, por favor, nuestra gratitud, que nuestra alabanza suba al trono de tu gracia, Señor, y tú seas exaltado. Toma, pues, nuestros corazones en tus manos y bendice a cada uno de nosotros también con tu palabra y que salgamos henchidos de ti al dejar, Señor, la reunión que hemos de tener. A ti pues la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le pedimos a nuestra hermana Mayra Ramírez de Gómez que nos dirija con una lectura bíblica. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Salmo 118 de los versículos 15 al 26. La palabra del Señor dice: La voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Pedimos que desde donde se encuentre cada hermano, cantemos a Dios con todo gozo y le alabemos como Él se lo merece. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy
gloria y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para siempre. Me salva del pecado, me guarda de Satanás, promete estar conmigo hasta el fin. El consuelo de la tristeza me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de los cielos. El creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria mi grandeza tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ahora le pedimos a nuestra hermana María Luisa Rosano que nos ayude con una lectura bíblica en Mateo 14, versículos del 22 al 33. Hermanos, muy buenos días. En esta mañana es un placer el poder saludarles. Les pido por favor que me acompañen con una lectura. Si pueden, hermanos, pónganse de pie ahí en su lugar y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Les pido que abran su Biblia en Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Repito, hermanos, Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Y la palabra de Dios dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asiló de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Invitamos a la Iglesia a escuchar con atención el mensaje que nos trae Dios a través del hermano José Antonio Solís Sánchez, titulada Conéctate con Dios. Buenos días, amados hermanos. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite congregarnos una vez más por este medio. Y hermanos, damos tantas gracias a Dios por la vida que nos concede, porque nos permite estar con salud. Hace un momento escuchábamos la lectura de la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo 14, 22 al 33. Y podemos recordar, hermanos, este pasaje bíblico donde el Señor nos está hablando precisamente, donde se nos narra precisamente el hecho de que el Señor caminó sobre el mar y que también invitó a Pedro a caminar sobre las aguas. Pero antes que esto, les invito a que cerremos nuestros ojos y nos pongamos en las manos de Dios, que Él toque nuestros corazones, que Él nos hable y que podamos estar seguros en Él y que podamos escuchar su voz. Amantísimo Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Padre, la vida que nos concedes? ¿Cómo no agradecerte, Padre, el amor que muestras cada día por cada uno de nosotros? Porque, Padre, en ti podemos estar seguros y confiados y no podemos más que decirte gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque en ti estamos seguros, Padre, y porque tú nos concedes la victoria día a día en medio de cualquier situación. Tú sabes, Padre, que las cosas se han agravado, Señor, por medio de esta enfermedad, pero también tenemos la confianza y la seguridad de que tú nos llevarás a la victoria, Padre, porque tú eres quien pelea por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Padre, en estos momentos yo quiero ponerme en tus preciosas manos. Escóndeme detrás tuyo, Señor. Que no sea yo, Padre, el que hable, que seas tú, Señor, quien anuncie, Padre, la palabra que tú quieres, que cada uno de tus hijos escuche, Señor, y que podamos ponerla en práctica de la mejor manera, Padre, y que podamos creer y ver que tú eres y sigues siendo quien tiene el control de todas las cosas. Te alabamos, Padre, y te glorificamos porque eres bueno, porque tu misericordia es infinita y porque tú nos sostienes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Hermanos, hace un momento, como les comentaba, acabamos de escuchar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de que llegara a este punto, ¿sí?, donde el Señor va caminando en el mar para encontrarse con sus discípulos, tenemos que recordar algo muy importante. El Señor había estado en una campaña tremenda donde había aproximadamente 25,000 personas y que las acababa de alimentar. Entonces, imagínense el cansancio que el Señor traía. Imagínense lo que había soportado. ¿Cuánto tiempo había pasado después de que el Señor había alimentado a tanto pueblo? 25,000 personas, hermanos. El cansancio es muchísimo para una empresa de ese tamaño. Si podemos pensarnos en un día de trabajo nuestro, podríamos decir,
Bueno, sí, terminamos a las 9 de la noche y terminamos cansadísimos. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo estaría? Imagínense nada más. 25,000 bocas alimentadas. Predicar del evangelio de su evangelio. Compartir de la palabra de Dios. Y buscar que se le alabara y se le glorificara. Que se reconociera la soberanía y la majestad de Dios Padre. Y que la gente pudiera ver que Él era el Salvador. El pueblo veía los milagros de Jesús y querían tomarle para hacerle rey. Aquí es algo que debemos tener en cuenta. Querían tomarle para ser rey. ¿Por qué? Porque los había alimentado y pensaban, Él es el que va a liberar a los judíos de las garras de Roma. Y todos peleaban y decían, sí, vamos a agarrarle y vamos a hacerle rey. Podemos pensar a lo mejor en sus discípulos también, que ellos estaban de acuerdo con el pueblo, porque sabían que no había nadie más que pudiera liberar a los judíos de la esclavitud y aún de la soberanía del pueblo de Roma. Entonces, a lo mejor ya estaban en esa tentación de decir, pues sí, es momento de que se les reconozca, es momento de que podamos pues ser reconocidos, no nada más Jesús, sino nosotros mismos. A lo mejor sus intereses eran malos también, porque estaban viendo, pues ya podemos ser reconocidos, vamos a tener altos puestos gubernamentales, vamos a ser los que dirijan al pueblo. Entonces, vamos a ser personas importantes. El Señor Jesucristo discutió con ellos. Y Él por eso los mandó delante de Él. Y les dijo, vayan al otro lado, porque Él estaba viendo las intenciones de su corazón. El Señor nos conoce tan perfectamente que ya no nada más pensaba en el pueblo, sino en sus discípulos. Por eso les dijo, vayan delante de mí. Pasen al otro lado, porque no los quiero tener aquí, porque ustedes están pensando carnalmente, ustedes quieren otra cosa, no es lo que yo quiero para ustedes. Ustedes están buscando unirse al pueblo en la misma situación. Entonces los discípulos, pues obedientes fueron y siguieron y obedecieron al Señor, subieron a la barca y comenzaron a alejarse de la orilla. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Pasó muchísimo tiempo. Él estaba cansado, ya era tardísimo. Pero Él tomó un tiempo que quizá pudo haber ocupado para descansar, para dormir, para recuperar fuerzas. Pero tomó un tiempo para estar con su Padre. Tomó un tiempo para estar a solas con su Padre, de rodillas en oración. Por eso, precisamente, a este bosquejo, me permití ponerle el título de Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Y la pregunta que deberíamos resolver, una de las preguntas que deberíamos resolver, ¿cómo puedo ver los milagros que Él sigue haciendo y lo que Él quiere que yo haga? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo verlo? El primer punto es que yo debo conectarme con Dios en oración. Así como lo hizo Jesús con su Padre. Se conectó en oración con Él. Ejemplo tenemos con el Señor Jesús, ya que a Él no le importó qué tan cansado podía estar. 25,000 personas alimentadas. Después de esto, despidió a la multitud. Pensemos un momento. Cuando el hermano Misael despide a la multitud, bueno, no a la multitud, despide a la iglesia, ¿cuántos hermanos despide? Aproximadamente 100. Y la pregunta sería para el hermano, ¿cómo termina de cansado, hermano? ¿Cómo termina de cansado? Ahora el Señor acaba de despedir a 25,000 almas. ¿Cómo? Imagínense el cansancio y la fatiga que él debía tener.
Pero eso no fue impedimento para que él tuviera una relación con Dios. Para él era tan importante el tener una relación con su padre que como dormir. Él prefería estar hablando con Dios antes de poder acostar su cabeza sobre una almohada, porque conocía y sabía que sin Dios nada puede hacer nada. Él tenía que conectarse con el Señor, con su Padre. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Tenemos la necesidad de conectarnos con Dios? ¿Creen que pueda ser importante que tengamos que conectarnos con Dios? ¿Cómo vamos a poder saber de qué manera vamos a actuar en una situación como esta? En una situación donde hemos estado encerrados tanto tiempo. En una situación de enfermedad donde vemos que familiares, queridos, que vecinos enferman y algunos caen y algunos fallecen. ¿Cómo vamos a poder ver de qué manera vamos a poder actuar si no estamos conectados con Dios? Nos hace falta tener conexión con Dios. Nos hace falta tener una relación con Dios para que podamos dar pasos seguros hacia lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué tan conectado me encuentro yo con Él? La invitación es: conectémonos con el Creador en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo pasamos descansando? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas delante de nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estar orando? El Señor Jesús nos da ejemplo una vez más. No importa qué tan cansado estés, conéctate conmigo. No importa cuánta destrucción puedas ver allá afuera, conéctate conmigo, que yo te voy a decir hacia dónde debes caminar. El comentario bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: no son seguidores de Cristo los que no pueden disfrutar el estar a solas con Dios y sus corazones. No son seguidores de Cristo los que no pueden disfrutar el estar a solas con Dios y sus corazones. ¿Disfrutamos estar a solas con Dios, hermanos? Él nos está invitando en este momento. Está a solas conmigo. Yo quiero mostrarte qué es lo que debes hacer. Yo quiero que tú te sientas seguro y confiado cada que caminas a donde quiera que te muevas. Sí, sigue algunas cosas que te están recomendando que hagas, pero la última palabra la tengo yo. Así nos dice el Señor, pero conéctate conmigo, si no, ¿cómo vas a saber de qué manera actuar? ¿De qué manera vamos a compartir el Evangelio si nos la pasamos encerrados? ¿De qué manera podemos orar por aquellos que se enferman? ¿Cómo vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para aquellos que están enfermos? Si no estamos conectados con Él, no lo vamos a poder entender. Aquí la recomendación es que disfrutemos a estar a solas con Él. Tomemos esa decisión hoy. Conectados con Dios hoy, a partir de hoy. El otro punto más adelante que ahorita voy a mencionar, se trata de cómo puedo reconocer a Dios. ¿Cómo puedo reconocer a Dios si no me he conectado con Él? ¿Cómo puedo reconocer cómo es Dios si no me conecto con Él? No es cosa nueva para los discípulos de Cristo toparse con tormentas en el camino del deber, pero por eso Él se muestra con más gracia a ellos, a favor de ellos. Él puede tomar el camino que le plazca para salvar a su pueblo, pero hasta las apariencias de liberación ocasionan a veces problemas y perplejidad al pueblo de Dios por los errores que tienen acerca de Cristo.
no debiera asustar a los que tienen a Cristo junto a ellos y que saben que Él es suyo, ni la misma muerte los puede separar. Admiración nos debe causar, hermanos. El Señor de cuántos problemas nos ha sacado, de cuántas situaciones difíciles nos ha sacado. Dios no se equivoca. ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo allá afuera es porque Dios se equivocó? ¿Es porque Dios no tuvo el control? Es porque Dios tiene el control tan perfecto que no se equivocó. Y si está permitiendo que pase todo esto, es porque quiere despertarnos y decirnos, si no sabes qué hacer en este momento, es simple y sencillamente porque no me conoces. Porque no me reconoces. Porque puedes escuchar 1000 filosofías y estar preocupado porque si inventan una vacuna o si no inventan una vacuna, que si va a salir a tiempo, que si no va a salir a tiempo. Esa es nuestra preocupación ahorita, que reconocer a Dios y que conocer a Dios, que el estar en comunión con Él en oración. ¿Cuál es tu preocupación, hermano? Conéctate con Dios en oración y reconoce a Dios. Jesús conocía la situación de los discípulos mucho antes que sucediera y no tuvo que salir corriendo de la oración a fin de estar a tiempo para ayudar a sus discípulos. La tormenta y los discípulos estaban igualmente en manos de Dios. La enfermedad y mi vida está completamente en las manos de Dios. Él sabía por adelantado lo que iba a hacer. La noche estaba dividida en 4 vigilias. La primera era de las 6 a las 9, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. ¿Se imaginan cuánto tiempo había pasado, hermanos? ¿Cuánto tiempo había pasado de que el Señor había estado orando? ¿Cuánto tiempo había descansado el Señor? Nada, porque su relación con su Padre era muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Comienza a andar sobre el mar para alcanzar a los discípulos. Los otros evangelios dicen que posiblemente el Señor Jesús quería seguir delante para rebasar y llegar antes que sus discípulos a la otra orilla. Pero entonces le hablaron, ¿no? Se espantaron, ¿no? El Señor esperó mucho tiempo. Si nos ponemos a ver cuánto tiempo había pasado del que el Señor había mandado a los discípulos a que se fueran antes que Él a la otra orilla, aproximadamente eran 9 horas las que los discípulos habían estado remando para llegar al otro lado. 9 horas de lucha constante con el mar, en medio de una tormenta. 9 horas. Y el Señor va caminando en el mar. A veces, hermanos, estamos tan preocupados en nuestros problemas y en las situaciones que estamos viviendo que nos olvidamos de Dios. Y estamos tan angustiados que comenzamos a pelear para solucionar nuestros problemas, para solucionar las cosas de nuestra tormenta. Cuando Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer. Cuando Dios ya conocía la situación de nuestras vidas, cuando Dios ya conoce lo que estamos viviendo y qué estamos pasando. Pero nos angustiamos demasiado, hermanos. Jesús esperó bastante tiempo antes de venir a ellos. Cuando se acercó a ellos en primera instancia, lo menos que creyeron es que estaban recibiendo alguna ayuda, porque los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Recordemos que los
Los judíos conocían y tenían experiencias de apariciones, de ver imágenes, o algunos comentaristas dicen que posiblemente podrían pensar que eran duendes o que era alguna otra aparición. Por eso dice que se espantaron, ¿no? Por eso pensaron, imagínense, en medio de la noche, bueno, a las 4 de la mañana, 3 o 4 de la mañana, en la oscuridad con una tormenta, y de repente voltean y ven algo. Y dice que se quedaron perplejos, o sea, se quedaron con los ojos bien abiertos porque no sabían qué era. No reconocían a Jesús. Conéctate con Dios por medio. Conéctate con Dios reconociéndolo. Conéctate con Dios reconociéndolo. El versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron, es Dios, es Jesús, es que viene con nosotros, viene por nosotros? Porque no lo reconocían, hermanos. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros mismos, hermanos, en cualquier situación que nos encontremos? En cualquier tormenta que estemos viviendo. No reconocemos a Dios a veces. ¿Por qué? Porque estamos tan angustiados y preocupados que dejamos de ver a Dios. Que dejamos de reconocer a Dios. Que dejamos de reconocer su soberanía, su majestad y que puede hacer todas las cosas. Dieron voces de miedo. Batallando en su propia tormenta. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestras luchas por querer solucionar los problemas, los empeoramos? Los discípulos ya se habían cansado, ya estaban cansados. Después de 9 horas de estar tratando de enderezar el barco. Aquí hay algo que había a mí, para serles honesto, hay veces que no me gusta, porque hay comentaristas que son muy radicales o, intérpretes que son muy, muy raros. Dice, muchos intérpretes liberales insisten en que los discípulos solo creyeron haber visto a Jesús caminar a través del agua, mientras sus mentes cansadas y asustadas les jugaban una broma. He escuchado, hermanos, algunas otras personas que dicen que este tipo de situaciones realmente no pasaron con Jesús y los discípulos. Eso es lo que ellos dicen, que es como una pequeña fábula o una ilustración que nada más para mostrarnos cosas que puede hacer Dios. Pero hermanos, por eso no reconocemos a Dios. Porque creemos filosofías que no son. Porque creemos comentarios que no son lo que la palabra de Dios nos dice. Dios está vivo. Dios tiene poder. Jesús caminó sobre el mar. Jesús calmó la tormenta. Jesús nos dio la vida. Jesús murió por nosotros. Jesús merece toda la honra y toda la gloria. Y no tenemos por qué dudar de lo que la palabra de Dios dice. Quizá yo no sea un experto. Yo no soy un experto para poder escudriñar la palabra de Dios, pero el Señor por medio de su Espíritu Santo me da la habilidad de poder entender y de creerle a Dios y de creer en su palabra. Y por eso, hermanos, por eso yo estoy seguro de que nuestro Señor Jesús es todopoderoso y tiene el control de todas las cosas. Dios es real y sigue actuando con poder. Conectémonos con nuestro Señor, reconociéndolo, porque Él merece toda la honra y toda la gloria.
porque Él merece todo el poder, porque es de Él. Nosotros nada somos. El Señor tiene un propósito muy claro para su iglesia en medio de esta situación complicada o en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Sea por esta pandemia, sea por falta de trabajo, sea porque perdimos un ser querido, o porque estamos pasando por una situación crítica. Pero Dios tiene el control, tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Aunque Jesús estaba probando la fe de los discípulos, comprendió su flaqueza. Les aplacó el temor diciéndoles simplemente: tened ánimo, yo soy, no temáis. A pesar de los furiosos vientos, de las olas que azotaban contra la barca y de sus mentes llenas de pánico, al instante reconocieron la voz de su maestro. ¿Se fijan hasta qué momento fue que reconocieron la voz de Jesús? Que sabían que era Jesús el que estaba cerca. Simple y sencillamente fue en el momento en que Jesús les habló. Porque antes no lo habían reconocido. Porque se habían perdido de esa gran oportunidad de conectarse con Dios en la oración. El Señor todavía nos dice en medio de situaciones complicadas: tengan ánimo. Y en esa frase donde nos dice soy yo, ¿quién se presentó así con Moisés? ¿Quién se presentó? Jehová Dios, el Padre. Y nos está diciendo en este momento: soy yo, es el mismo Dios poderoso. Tengan ánimo, no se preocupen. Conéctate con Dios escuchando su voz. El versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No reconocemos la voz de Dios porque estamos metidos en tantos sonidos de este mundo que no nos permiten escuchar su voz. No la entendemos porque estamos saturados de ruido y no reconocemos su voz. Recordemos que Él nos habla por diferentes medios. Hermano, si ya hemos comenzado a conectarnos con Dios por medio de la oración, de reconocer a Jesús, y ahora si nos conectamos escuchando su voz, ¿de qué manera podemos escuchar su voz? ¿Por medio de una predicación? ¿Por medio de la lectura de su palabra? ¿Por medio de un consejo de algún hermano? El Señor se va a comunicar. De una u otra forma el Señor se va a comunicar. No lo limitemos solamente a unas cuantas cosas. Obedezcamos la voz de Dios. Conectémonos con Dios, reconociendo y escuchando su voz. Y cuando escucho la voz de Dios, puedo caminar seguro. Puedo caminar confiado. Cuando escucho la voz de Dios, estoy seguro de lo que voy a hacer. Cuando escucho la voz de Dios, estoy confiado en los pasos que voy a dar para salir adelante. Para que puedan ver que los hijos de Dios caminan sobre las aguas. Que no se ahogan en una tormenta, porque tenemos quien nos saque. Porque tenemos y dependemos de Jesús. Porque le reconocemos, porque le escuchamos, porque nos conectamos con Él. El apóstol Pedro, como siempre, el apóstol intrépido, que decía, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti encima del agua, por medio del agua. Pedro caminó sobre el agua, no por diversión ni por jactancia, sino para ir a Jesús. Y en eso fue sostenido maravillosamente. Se promete un sustento especial y deben esperarse, pero solo en las empresas espirituales. Tampoco podemos siquiera ir a Jesús a menos que seamos sostenidos por su poder. Cristo le dijo a Pedro que fuera a Él, no solo para que pudiera andar sobre el agua
y así conocer el poder del Señor, sino para que conociera su propia debilidad. A menudo el Señor permite que sus siervos tengan lo que eligen para humillarlos y probarlos, y para mostrar la grandeza de su poder y de su gracia. Cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos oponen, empezamos a desfallecer. Pero cuando le invocamos, Él extiende su brazo y nos salva. Conéctate con Dios, yendo hacia Él. Versículo 28 y versículo 30 dicen: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ir a Jesús? Lo primero que tenemos que hacer para ir a Jesús es caminar hacia Él. Pero tenemos que dar un paso, que es salir de la barca. Los discípulos y todos los demás estaban diciendo: aquí estoy bien en mi cascaroncito de seguridad, con la lucha que yo puedo controlar, con lo que yo puedo hacer. Pero Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. No le estaba diciendo: Señor, pues ¿puedo? Él le dijo: manda, porque Pedro conocía la autoridad de Jesús. Pedro conocía a Jesús. Si el Señor nos da una indicación, hermanos, ¿vamos a andar? ¿Vamos a salir de la barca? ¿O nos vamos a quedar en una falsa seguridad? Tenemos que salir de la barca. Para poder ir hacia Dios tenemos que salir de nuestra falsa seguridad. Tenemos que dejar de luchar por nosotros mismos, dejar todo allá atrás y caminar hacia donde Dios quiere que vayamos. Y caminar en medio de una tormenta. Pero tenemos que dar un paso, creerle a Dios, salir de la barca y caminar. Pero no nada más saliendo de la barca, sino caminando hacia Jesús. La segunda parte del versículo 29 dice: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En medio de esa tormenta, en medio de esos problemas, en esas situaciones complicadas, el Señor me dice: ven. Y yo comienzo a caminar en medio de los problemas, por encima de los problemas, hermano. Puedes caminar por encima de los problemas. Podemos caminar por encima de cualquier enfermedad. Podemos caminar por encima de eso. Porque Dios nos ha dicho: ven. Pero también necesitamos no dudar. No dudar del poder, de la soberanía y la majestad de Dios. Porque vamos a tener consecuencias fatales. Dice ahí en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hemos escuchado muchas cosas, hermanos, de que el Señor hizo esto y que me mostró su poder y todo eso. Sí, hermano, pero ¿cómo estoy viviendo nuevamente hoy? Sigo haciendo lo mismo nuevamente. Comienzo a dudar del poder de Dios. Soltemos nuestra falsa seguridad, hermanos. Dejemos de estar viendo en que va a haber gente y que hay laboratorios trabajando en una vacuna. ¿Por qué no hemos doblado nuestras rodillas para que el Señor actúe? ¿Por qué no nos hemos conectado con Dios? Él quiere que nos conectemos con Dios para decirnos: no dudes, hijo mío, yo tengo todo en un perfecto control. Yo tengo el control de todas las cosas.
También Dios quiere que nos conectemos o que vayamos hacia Él, dejando de ver la tormenta en la que nos encontramos y que comencemos viendo a Dios nuevamente. Dios no nos deja sin rescate a ninguna persona. Pedro se estaba hundiendo no porque no supiera nadar, pero los vientos, el dejar de ver a Dios nuevamente y volver a enfocarnos en nuestros problemas, eso es lo que nos hace que nos hundamos en nuestra tormenta, en nuestra miseria. Nuestro Salvador siempre está ahí para darnos la mano. Estemos pasando lo que estemos pasando, Dios se va a acercar y te va a decir, ven, porque yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Y eso lo vemos en Isaías, hermanos. Quien te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Fíjense lo que dice Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo. Dios sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Dios baja su mano y nos toma. Nos saca adelante, hermanos. Nos da la victoria, nos concede la victoria. Cuando dejamos que Dios tome el control de las situaciones, las cosas se calman y podemos ver los problemas de manera diferente. El versículo 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Se fijan qué hermoso, hermanos? Cuando el Señor Jesús y Pedro se acercan a la barca y suben, la tormenta se acabó. Había paz, había seguridad y comenzaron a llegar al punto a donde tenían que ir. Hermanos, a veces nos cansamos de más luchando. Nos cansamos de más luchando. Porque Dios, con que digamos, Señor, yo no puedo más, me estoy hundiendo, perdóname por dudar de ti, ayúdame. El Señor va a acercar su mano y nos va a sacar para que tengamos la victoria, para que podamos ver lo que Dios hace, para que podamos estar seguros en Dios. Solo lo importante es que nos conectemos con Dios y nuestras tormentas se van a calmar y nuestras tormentas se van a acabar. ¿Cuáles son nuestras tormentas, hermanos? Hemos dejado de ver a Dios, volvamos a ver a Dios, caminemos hacia Dios, conectémonos con Dios constantemente. Dios tiene el control de todas las cosas. No dudemos de lo que Dios va a hacer. No dudemos de lo que Dios está haciendo, pero primero tiene que empezar en mi corazón. Nunca nos encontraremos en un lugar en el que Cristo no pueda hallarnos. Y ninguna tormenta es tan severa para que Él no se apiade de nosotros. Jesús protege a quienes le pertenecen y nunca les fallará ni los abandonará. Y vean lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Creemos esa promesa, hermanos? ¿Creemos eso que el Señor nos está diciendo? No, si lo creemos, vivamos como hijos victoriosos. Vivamos como Él quiere que vivamos, hermanos, con la victoria por delante, porque Cristo va delante de nosotros, porque Él es el que nos sostiene, que nos saca adelante, quien calma nuestras tormentas. Y Hebreos 13 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Dios no nos deja, hermanos. Ese es uno de los mensajes principales hoy. Dios no nos va a dejar en ningún momento. Dios no nos va a dejar. Él nos va a sostener en medio de esa tormenta cruel que estamos viviendo. No sé cuál sea.
pero Él quiere que le veamos. La enseñanza para los discípulos es una lección para nosotros. No hay razón para que el pueblo de Dios tema. No hay motivo para la ansiedad. Por desesperados y amenazadores que parezcan ser nuestros problemas, a menudo la vida es tormentosa y dolorosa, con frecuencia siniestra y aterradora. Algunos creyentes sufren más que otros, pero todos padecen en algún momento y en alguna manera. A pesar de eso, la tormenta nunca es tan grave. La noche nunca es tan tenebrosa. La barca nunca tan frágil que nos expongamos al peligro más allá del cuidado de nuestro Padre. Tenemos el cuidado de Dios. Pero también Dios quiere que nos conectemos con Él en adoración. Hermanos, yo muchas veces les he comentado, damos gracias a Dios por las cosas buenas que recibimos y a veces ni por esas, hermanos. Pero Dios quiere que demos gracias por todo. Que reconozcamos la soberanía de Dios. Hermanos, si tenemos un par de zapatos, es gracias a Dios, hermanos. Si tenemos un techo para cubrirnos, es gracias a Dios. Conectémonos con Dios adorándole. El versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. A veces pensamos que Jesús es solamente un profeta, es solamente una persona que fue importante en su tiempo. Pero Jesús es Dios, hermano. Jesús es Dios y Él merece toda la honra y toda la gloria. Fueron conducidos del asombro pasado a la adoración, que es lo que las señales y los milagros de Jesús desean producir en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Por fin estaban viendo a Jesús como aquel a quien Dios exaltará en todo momento, porque es un nombre que es por sobre todo nombre, y en cuyo nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si yo no puedo dar testimonio con mi vida, hermano, de lo que Dios es en mi vida, si yo no puedo adorarle y reconocer su soberanía y majestad ante la gente que me rodea, no va a pasar nada diferente, hermano. No va a pasar nada diferente, hermanos. Conectémonos con Dios. Adoremos a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, porque es Dios nada más. Reconozcamos a Dios. Filipenses 2, del 9 al 11, y lo estudiamos hace poco, hermanos. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy, hermano, hoy es tiempo de conectarte con Dios. Hoy es tiempo de conectarnos con Dios. Hoy es tiempo de reconocer a Dios. Hoy es tiempo de conectarnos con Dios en oración, de conectarnos con Dios reconociéndole, conectarnos con Dios escuchando su voz, conectándonos con Dios yendo hacia Él, saliendo de la barca, caminando hacia Jesús, no dudando y dejando de ver la tormenta en la que nos encontramos. Vayamos hacia Jesús conectados con Él. Conectémonos a Dios en oración. Amado hermano, es importante que tomemos esa decisión hoy. Conectados con Dios tenemos la victoria segura.
conectados con Dios, estamos seguros. Conectados con Dios vamos a dar pasos firmes, pasos de seguridad en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación. Vamos a escuchar un canto en este momento. Y hermano, no sé qué esté haciendo. Puede ser que esté a lo mejor desayunando mientras escucha la predicación o el culto. Puede ser que a lo mejor estemos haciendo otra cosa independientemente. En lo que está este canto, amado hermano, yo te invito a que nos pongamos en contacto con Dios, a que nos conectemos con Dios, que le pidamos perdón por dudar, que le pidamos perdón por no salir de la barca, que le pidamos perdón por no obedecerle, por no caminar por medio de las aguas, y que le pidamos perdón por no adorarle, al que merece toda la honra y la gloria, al que nos salva, nos da vida y nos sostiene, al que nos hace andar por encima de las tormentas. Dios quiere mostrarnos hoy, hermano, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue haciendo cosas perfectas, que Él sigue haciendo lo imposible para el mundo. Pero pidámosle perdón hoy. Escuchemos este canto en actitud de oración. Creo en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Creemos en Dios, hermano? Si verdaderamente creemos en Dios, nos vamos a humillar delante de la presencia de Dios en oración. Nos vamos a conectar con nuestro Padre para pedirle perdón. Nos vamos a conectar con nuestro Padre para que Él nos exalte y nos lleve por encima de cualquier tormenta. Para que Él nos dé la victoria. Para que Él nos saque del lodo. Es el momento de humillarnos delante de Dios. Estemos en oración, amado hermano. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puede
Agradecemos al hermano Toño por el mensaje de esta tarde, que será de gran bendición en nuestras vidas. También le damos gracias a la hermana Elda por la participación de esta tarde. Que Dios la siga bendiciendo. Invitamos al hermano Gama Orozco para que él nos dé los anuncios y también nos dirija en la recolección de ofrendas. Hermano, pues le invitamos a que usted se siga sumando a las actividades de nuestra iglesia. Recuerde que los miércoles lo esperamos a las 8 de la noche vía Zoom o vía Facebook Live para continuar estudiando el tema de yéndose a la madurez. Está siendo de mucha bendición este tema y sé que el Señor está desafiando nuestros corazones. Los viernes, hermano, no se pierda la gran bendición de conectarse para orar unos por otros en el culto de oración. Ahí es nuestro momento para saludarnos, para compartir nuestras peticiones y gratitudes y orar como hermanos y hermano. Yo le invito a que se sume, que entre, que de verdad haga este espacio los viernes a las 9 de la noche. Y los sábados, hermanos, hay actividades especiales para los jóvenes a las 5 y para los niños a las 6 de la tarde con nuestra hermana Claudia por Google Meet. Y los domingos tenemos a las 10:30 la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Amós. Entonces, hermano, súmese a las actividades y no deje de congregarse. Los domingos a las 11:30 siga viendo el culto a esta hora. Yo sé que en el internet puede dejarlo para otro día, para otra hora, pero no se pierda la gran bendición de ver junto con sus otros hermanos este culto y de participar juntos en la adoración a nuestro Dios. Y hermano, pues vamos a pasar al tiempo de las ofrendas también. Yo le invito a que de lo que usted ha dispuesto en su corazón, pues lo dé con alegría. Le recuerdo, hermano, que los hermanos diáconos, los copastores, incluso nuestro hermano tesorero está recibiendo los diezmos y ofrendas. Si le es posible entregárselo, salir de su casa un momento y no corre ningún riesgo, ningún peligro, hágalo, hermano. Y si no, sígalo resguardando hasta el momento en que sea posible congregarnos de nuevo. Hermano, yo le invito a que repitamos juntos 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu sustento que nos das cada día, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa, tu mano sustentando cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras vidas, Padre. Y podemos, Señor, en este día reconocer con alegría, con gratitud, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos ha faltado. Te pedimos que podamos darte con alegría, no con tristeza, Señor, ni buscando que tú nos retribuyas, Señor, las cosas, sino que demos, Señor, desinteresadamente y con un corazón sincero, Señor, reconociendo tu gran majestad y reconociendo, Señor, tu gran poder, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros y que bendigas a los que pudieron darte. Y los que no, Señor, tú también conoces las razones, Señor. Y yo te pido que les sigas bendiciendo también a ellos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos y dejamos el tiempo al hermano José Luis para que nos despida en oración. Posteriormente cantamos el canto Mas el Dios y estaremos despedidos. Gracias a Dios, hermanos, que hemos terminado nuestro culto dominical, un esfuerzo que hace la iglesia para adorar a nuestro Dios en estos tiempos difíciles. Oremos a nuestro Dios, acercándonos a Jesús, confiando en la gracia de nuestro Dios y en la ayuda de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, te bendecimos en este día, porque tu gracia divina, Señor, ha sido con nosotros, porque no nos has dejado, porque has fortalecido, Señor, nuestros corazones y nos animas a reconocerte como el Dios de nuestra vida. Te damos muchas gracias por los cantos, te damos gracias, Señor, por las ofrendas, por las peticiones,
por las formas que tiene tu iglesia, Señor, para servirte en este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y toca nuestras vidas y nuestros corazones para que estemos atentos y listos para vivirla cada día. Señor, bendice a los enfermos, a los que están sufriendo, y sana nuestra patria. Te lo suplicamos humildemente en Cristo Jesús. Amén. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio.